Hola jóvenes, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar la solución de sistemas de ecuaciones de tres variables a través de matrices. Vamos a analizar hoy el procedimiento de dos métodos, el método de Gauss y el método de Gauss-Jordan. Así que comenzamos. El problema dice: el ingeniero Santos está encargado de construir una nueva estructura en un terreno. Para completar el proyecto necesita determinar las dimensiones de tres componentes principales: la altura de una torre, la longitud de un muro de contención y la longitud de un andén peatonal. La altura de la torre es igual a 2/3 de la longitud del muro de contención, más la mitad de la longitud del andén peatonal, más 5 metros. La longitud del muro de contención es el doble de la longitud del andén, más la mitad de la altura de la torre, menos 3 metros. Y la longitud del andén es igual a la mitad de la altura de la torre menos 1/4 de la longitud del muro de contención, más 2 metros. Utilizando estas restricciones, modela el problema y encuentra las dimensiones de la torre, el muro de contención y el andén peatonal. Como podemos observar, el problema está técnicamente accesible. Lo que hay que hacer es extraer las ecuaciones de acá. Lo primero es lo primero. Leamos. Planteemos las ecuaciones a partir de la lectura del mismo. Comencemos analizando que X va a ser la altura de la torre. Aquí en esta parte, en el paso 1, yo declaro mi variable y le voy a dar nombre a las variables del problema. En este caso, X va a ser la altura de la torre. Aclaro, podemos asumir cualquier otra variable, no necesariamente X, Y, Z, que son las que voy a utilizar en este ejercicio. Pero las más comunes pues son X, Y y Z, así que voy a utilizar X, Y y Z. Entonces, X va a ser la altura de la torre, que es el primer componente a calcular. Y va a ser la longitud del muro de contención, que en este caso es el segundo componente. Y Z va a ser la longitud del andén peatonal, que es el tercer componente a calcular. A continuación, leamos lo que el problema nos da, las relaciones entre estas variables en este caso. Y dice la primera: la altura de la torre es igual a 2/3 de la longitud del muro de contención, más la mitad de la longitud del andén peatonal, más 5 metros. Creo que esta parte está muy sencilla, ¿no? Vamos a trasladarla a una ecuación. Y me dicen que la altura de la torre, o sea, el valor de X, va a ser igual a, y revisemos bien lo que va diciendo el texto, a 2/3 de la longitud del muro. Entonces tenemos 2/3 de Y, que es la longitud del muro de contención, más, dice aquí, la mitad de la longitud del andén peatonal. La mitad sería 1/2, Z el andén peatonal, y luego dice más 5 metros. Así que le agregamos 5. Aquí tenemos la ecuación 1 que sale de la primera expresión, de la primera frase. Luego continúa y dice: la longitud del muro de contención es el doble de la longitud del andén más la mitad de la altura de la torre, menos 3 metros. Entonces, revisemos cómo armamos la segunda ecuación. Dice Y, que en este caso es la longitud del muro de contención, Y va a ser igual a el doble de la longitud del andén, como el andén es Z, entonces 2Z, más la mitad de la altura de la torre, o sea, 1/2, porque esto indica la mitad, X, que es la altura de la torre, menos 3 metros, entonces escribimos menos 3. La siguiente parte dice: la longitud del andén es igual a la mitad de la altura de la torre en metros, menos 1/4 de la longitud del muro de contención, más 2 metros. Atención con esto. Escribimos ecuación 3, Z, que es la longitud del andén peatonal, ojo con esto, dice que es igual a la mitad de la altura de la torre, o sea, 1/2 de X, que es la altura de la torre, menos 1/4 de la longitud del muro de contención, que en este caso sería Y, menos 1/4 de Y, más 2 metros. Y escribimos más 2. Tenemos las tres ecuaciones. Pero en este caso simplemente tengo las ecuaciones traducidas del lenguaje común al lenguaje matemático. Estas no me sirven así tal como están, al menos no para el procedimiento que yo voy a hacer. Así que vamos al paso 2. Y en el paso 2 vamos a ordenar las ecuaciones y las vamos a
pasar a coeficientes enteros. Claro, se puede trabajar en fracciones, sí, perfectamente, pero vamos a dejarla en coeficientes enteros para que se adapte a los procedimientos que hemos venido trabajando en matrices en los temas anteriores. Así que ordenemos las ecuaciones. ¿Cómo vamos a ordenarla? Pues bueno, en la ecuación 1 tenemos que tratar de evitar las fracciones. Así que lo correcto sería multiplicar por los denominadores, o en este caso, como son dos números primos, es por la multiplicación de estos dos números. En este caso 3 por 2 es 6, toda la ecuación 1 multiplicada por 6 para que me quede entera. Luego traslado todas las variables al lado izquierdo y solamente dejo a un coeficiente, bueno, en este caso a un número entero que es 5 al lado derecho. Vamos a ver, nos quedaría de la siguiente manera. Multiplico por 6 la ecuación 1. Entonces me quedaría 6 por x, 6x, 6 por 2 tercios de y, más 6 por 1 medio de z, más 6 por 5. Haciendo el producto me quedaría 6x, recuerden que el 6 y el 3 se pueden simplificar porque son múltiplos. Tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2. Y 2 por 2 es 4. 4y. Más, hacemos lo mismo con z, simplificamos 6 con 2. Mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. Y 3 por 1 es 3. 3z. Más 6 por 5, 30. Y ya la tengo de forma entera, pero ahora hay que ordenarla. Para ordenarla solo trasladamos las variables al lado izquierdo y me queda de la siguiente manera. 6x menos 4y menos 3z igual a 30. Recuerden que cuando movemos de un lado a otro con relación al igual, los signos van a cambiar. Así que ahí lo tenemos. Ya tengo la ecuación 1. Vamos ahora a hacer lo mismo pero con la ecuación 2. Noten que en la ecuación 2 solo hay un denominador, que en este caso es 2. Así que es más sencillo, porque multiplicamos toda la ecuación 2 por 2. Y me quedaría 2 por y, 2y, 2 por 2z, más 2 por 1 medio de x, más 2 por 3. Al hacer esto me quedaría 2 por y, 2y, 2 por 2 es 4, 4z, 2 con 2 cancela y queda una x, y 2 por 3 es 6. De esta manera ordeno, pasamos x hacia adelante negativo, 2y se conserva, y z negativo, 4z negativo, igual a menos 6. Y ya tenemos la ecuación 2. Ahora vamos a hacer lo mismo con la ecuación 3, solo que nos vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y me quedaría, ecuación 3 es igual a 1 medio de x más 1 cuarto de y más 2. Notemos que aquí el 2 y el 4 son denominadores, pero el 4 es un múltiplo de 2. Por tanto, toda la ecuación 3 la debemos multiplicar por 4. Y decimos 4 por z, 4z, 4 por 1 medio, menos 4 por 1 cuarto, más 4 por 2. Omití las variables, pero sí, ahí está. Multiplicamos 4 por z, bueno, 4z, pero 4 y 2 se pueden simplificar y me queda 2 por 1, 2, 2x. Menos, cancelamos los 4 o simplificamos los 4 y me queda y. Y 4 por 2 es 8. Luego lo que hacemos es pasar todas las las variables al lado izquierdo, cambiando de signo, recuerden, y me quedaría menos 2x más y más 4z igual a 8. Y tengo la ecuación 3. Con estas tres ecuaciones formamos un sistema, y el sistema me queda de la siguiente manera. Acá lo tenemos. Pueden observar de que ahora tenemos ecuaciones enteras listas para ser trabajadas. Las nombro ahora como ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. A continuación voy al paso 3. Y el paso 3 es reducir usando el método de Gauss. Ahora, aquí vamos a dividir el video en dos. Porque a partir del paso 3 utilizamos ya sea Gauss o ya sea Gauss-Jordan. Comenzamos con Gauss. ¿Y qué dice el método de Gauss? Primero, teniendo mi sistema, este que está acá, el método de Gauss me indica que yo tengo que buscar cómo eliminar tres elementos de esas ecuaciones, estos que están acá. Gauss me dice que a través de operaciones entre ecuaciones, es decir, entre estas ecuaciones, estas tres, entre ellas, yo tengo que eliminar estos tres términos de abajo, es decir, acá. Solo me va a quedar, digámoslo así, una ecuación triangulada, como lo ven aquí. Estas ecuaciones me van a quedar trianguladas. Ahora, para este tipo de operaciones hay ciertas propiedades, es decir, no es que solo venir y ponerle ceros ahí y ya, no. Aquí se permiten ciertos movimientos. El primero, se permite sumar renglones. Es decir, yo puedo sumar todo el renglón 1 y el renglón 2 para ir eliminando.
se permite intercambiar renglones, es decir, puedo pasar toda la de abajo hacia arriba o una de en medio hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de lo que necesitemos. Y por último, podemos multiplicar cualquiera de estas por un valor diferente de 0, es decir, por un número cualquiera, por 3, por 4, por 5, siempre y cuando se multipliquen todos los elementos de cada una. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de cada una de ellas, pues la que seleccionen, no necesariamente tienen que ser todas, tienen que ser una u otra, no importa, pero siempre y cuando sea un número diferente de 0. No podemos eliminar toda una ecuación. Ahora bien, si ya tenemos lo que queremos hacer, pues vamos a hacerlo. Vamos a buscar esos ceros. Vamos a iniciar entonces con la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar cómo eliminar estas dos de acá. Podemos comenzar con ecuación 2. Y la pregunta del millón es, ¿cómo hago para colocar un 0 acá? Es decir, ¿cómo eliminar esta variable? Y pues es simple, ¿no? Dado que arriba hay un 6 y aquí hay técnicamente menos 1, entonces yo puedo decir que a la ecuación 1 que tengo acá, la puedo sumar con 6 veces la ecuación 2. Es decir, multiplico la ecuación 2 por 6 para colocar un 6 aquí. Dado que ya está negativo, me va a quedar menos 6. Al sumarla con el 6 de arriba se va a hacer 0, o sea, se elimina. Y eso es lo que yo ando buscando, que se elimine. Así que vamos a comenzar. Y decimos, ecuación 1, perfecto, tengo la ecuación 1 arriba. 6x, 4y, 3z, 30. 6 veces ecuación 2, multiplico por 6 toda la ecuación 2. Menos 6 más 12, menos 24, menos 36. Al hacer esto, pues una simple operación, vamos a cancelar 6 menos 6 es 0. Y al 12 le quito 4 y eso es 8. Y acá sumamos 24 más 3, 27. Luego aquí hacemos resta, 36 menos 30 es menos 6, conservando el signo del mayor. Y ahora transformé mi ecuación. Y fíjense muy bien, dicen que este resultado lo mando a la ecuación 2. Así que ahora me queda el sistema de la siguiente manera. La primera ecuación intacta, la segunda ahora ya me queda así, transformada, 0, 8y, menos 27z, menos 6. Y la tercera que no la he tocado, así la dejamos. Ahora podemos cambiar, ojo con esto, la última ecuación. Y en este caso también tengo que hacerlo 0. Así que se me ocurre multiplicar por 3 para colocar aquí un 6. 3 por 2, 6 y eliminar con 6, ahí ya tengo un 0. Evidentemente voy a hacer lo siguiente. A la ecuación 1 le voy a sumar 3 veces la ecuación 3. ¿Por qué? Porque al sumarla, aprovechando de que este ya está negativo, entonces 3 por 2 me va a hacer 6 y 6 menos 6 va a ser 0. Entonces me funciona perfectamente. Escribimos la ecuación 1, 6x menos 4y menos 3z igual a 30. Y abajo multiplicamos por 3 la ecuación 3. 3 por 2 negativo da menos 6. 3 por y es menos 3. 3 por y es 3y. 3 por 4 es 12. 3 por 8 es 24. A continuación, proceso de sumas y restas sencillo. Este 0, acá me da menos 1y. Acá me da 9z y acá me da 54. Ahora vuelvo a estructurar mi sistema y ahora nos queda de la siguiente forma. Miren, la primera ecuación que no la tocamos, la segunda que fue la primera transformación que quedó de acá y la tercera que es la transformación que acabo de obtener. Lo siguiente es buscar cómo eliminar esta de aquí, es decir, esta menos y tiene que ser un 0 y podemos usar cualquiera de las dos ecuaciones anteriores. Pero ojo con esto, dado que la quiero eliminar no puedo usar la ecuación 1, porque al usar la ecuación 1 yo colocaría obligatoriamente otro número aquí y lo que yo no quiero es colocar números aquí. Ya entonces mi única opción es trabajar con la de arriba. Y pues está sencillo porque como esto es un menos 1 y arriba hay un 8, yo puedo multiplicar por 8 esta ecuación y luego sumarlas para que 8 menos 8 sea 0. Y pues ya tengo estrategia, o sea, la ecuación 2 la voy a sumar con 8 veces la ecuación 3. Al colocar un 8 aquí, aprovechando que este número ya es negativo, me va a dar a 0. Y el resultado pues va a ser la ecuación 3. Así que hagámoslo. Escribo la ecuación 2, acá arriba tengo la ecuación 2, sin cambio ninguno. Y ahora 8 veces la ecuación 3. Multiplico por 8 la ecuación 3 y me queda de la siguiente manera. Ahora lo que hago es una suma y resta habitual, sencilla. Y aquí me queda 0, 0. Aquí en realidad no debería ir un más porque el 0 no tiene signo, pero lo escribo por referencia nada más. Y acá 72 menos 27 es 45. Y acá hacemos la resta 326. Entonces,
¿Qué nos queda ahora? Nos queda de esta manera transformado el sistema. Es decir, ahora tengo la ecuación 1, la ecuación 2 con estas dos variables y la ecuación 3 con solo esta variable. Ahora, esto lo escribí de esta manera para que miren cómo queda ya una vez organizado todo el sistema. Pero lo voy a transcribir tal como se debe, como si fuera el sistema, ¿no? Entonces la ecuación 1 me queda entera, la ecuación 2 me queda con dos variables y la ecuación 3 ya me queda con una sola variable. Y aquí es donde viene lo interesante, lo fácil del método. Dado que esta última ya está con una variable, la tomo y despejo para encontrar el valor de z. Y vamos a trasladarnos en esta pantalla y decimos, tomo la ecuación 3 y digo 45 que multiplica pasa a dividir. Aquí lo que tenemos es una división sencilla donde podemos simplificar tanto al 426 como al 45 sacando tercera. Y me queda que z es 142 sobre 15. Ya tengo el primer valor. Luego tomo la segunda ecuación, miren que voy de abajo hacia arriba. Tomo la segunda ecuación, dado que ya tengo z, puedo encontrar y. Entonces tomo la segunda ecuación y sustituyo el valor de z que acabo de obtener. Planteo la expresión y hago las operaciones pertinentes. Multiplico y simplifico porque recuerden que el 27 y el 15 tienen tercera. Entonces tercera de 15 es 5 y tercera de 27 es 9. Multiplicado por 142, 1278. Ahora, este valor, que es un número negativo, pasa al otro lado positivo y me queda de la siguiente forma. Luego hacemos una operación fácil de fracciones y hacemos el procedimiento habitual de resta. Y me queda de la siguiente forma. Menos 30 más 1278 sobre 5. ¿Qué es lo que hice? Pues simplemente multiplicar. Recuerden de que acá se hace un procedimiento sencillo de fracción. Multiplico y conservo el denominador. Y lo que hago es una simple resta, 1248 dividido con 5. Luego el 8 que está multiplicando pasa a dividir, pero en este caso al dividir a 1248 multiplica el 5, dado que los dos quedan en forma de división. Aquí yo puedo hacer una simplificación con el de arriba, dado que termina en 8, tiene mitad. Entonces yo puedo sacar mitad de esto y pues evidentemente el problema me queda de la siguiente manera, 156 sobre 5. En este caso no planteé toda la simplificación para que ustedes puedan probarla, pero este número se puede sacar mitad, luego mitad, luego mitad, es decir, se puede sacar octava de una sola vez. Pero ahí lo pueden hacer ustedes para que lo practiquen. Y tengo el valor de y. Luego vamos a la ecuación número 1. Recuerden, venimos desde la de 3, luego pasamos a la 2 y ahora vamos a la 1. En la ecuación 1 lo que voy a hacer es sustituir los valores anteriores ya encontrados, y y z, en esta ecuación. Sustituyo los datos y hago la evaluación pertinente. Multiplico acá. En este caso, el 4 no se puede simplificar por 5, así que multiplico directo. Pero el 3 con el 15 sí. Tercera 1 y tercera 5. Entonces la ecuación me queda de esta forma. Acá al tener denominadores iguales, yo puedo sumar en este caso los numeradores. Y pues me queda 6x igual a 6x menos 766 sobre 5 igual a 30. Igual que en el procedimiento anterior, esto lo paso a sumar al otro lado. Hago el mismo procedimiento, multiplico y sumo. Al sumar me queda 916 sobre 5. El 6 igual pasa a dividir. En este caso multiplica el 5 pero divide al 916. Acá tenemos tercera. Estos dos números tienen tercera y se pueden simplificar. En este caso sería mitad, perdón. Si tendría mitad, el número de arriba no tiene tercera, tiene mitad. Y el 6 evidentemente se puede ir entre 2, tiene mitad. Entonces sacamos mitad de estos números, del 6 y el 916, y me queda 458, que es la mitad de 916. Y como acá la mitad es 3, 3 por 5 es 15. Tenemos 458 sobre 15. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos nuestras tres variables, señores. ¿Cuál es el paso 4? Responder la pregunta del problema. Y la pregunta del problema es sencilla. Dice cuánto mide cada uno de los componentes a buscar. Entonces, la altura de la torre será de, en este caso era el valor de x, ¿recuerdan? 458 sobre 15. Si nosotros hacemos esta división para buscar decimales, aproximadamente 30,53 metros. La altura o la longitud del muro más bien será de el valor de y, que era 156 sobre 5. Si lo dividimos para buscar decimales, 31,2 metros.
Y por último, la longitud del andén peatonal, que es el valor de z, 142 sobre 15. En otras palabras, 9,5 metros. Y de esa manera tenemos resuelto y contestado el problema. Pero ahora veamos cómo se hace con el método de Gauss-Jordan. Así que nos vamos a regresar hasta el paso 3 y vamos a decir método Gauss-Jordan. Y acá lo tenemos. Acá la cosa cambia un poco. Varía porque evidentemente es un método diferente. El método de Gauss-Jordan no utiliza ecuaciones, utiliza matrices. Así que vamos a ver. Y de hecho utiliza matrices ampliadas. Veamos esto qué significa. Primero transformo o paso más bien los datos de mi sistema a datos de matriz. En otras palabras, estos son los datos numéricos del sistema, incluido la variable. Y eso está bien. Pero como voy a usar el método de Gauss-Jordan, necesito pasar esos datos a matrices. En este caso una matriz ampliada. Y tomamos para el 6, menos 4, menos 3, 30. Menos 1, 2, menos 4, menos 6. Menos 2, 1, 4, 8. Y ahora tenemos las ecuaciones, pasaron a ser fila 1, fila 2 y fila 3. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá lo que nos pide es simplemente hacer un cambio, es decir, toda esta matriz que está a la izquierda tiene que quedar de esta manera, como una matriz identidad. Es decir, toda su diagonal principal en 1 y el resto 0. Y los números que van a quedar acá al otro lado, A, B y C. Al final, estos van a ser las soluciones de cada variable. Entonces, tengo que ir de esto a esto, haciendo operaciones entre filas y columnas. En este caso, tengo que analizar detenidamente, al igual que en el paso anterior con Gauss, qué operaciones puedo hacer para ir haciendo las eliminaciones pertinentes. Ahora, se utilizan las mismas reglas. Podemos mover filas, es decir, intercambiarlas, podemos multiplicar, dividir y podemos sumar entre ellas. Así que lo primero que se me ocurre, si ustedes notan, es que como aquí debo tener un 1, noten que el primer valor tiene que ser un 1, entonces yo podría subir la fila 2 para arriba, pero cambiarle signo. Es decir, dicho de otra manera, a la fila 2 multiplicarla por menos 1 para cambiarle signo, y aquí que me quede un 1 positivo. Y al tenerlo positivo, intercambiarlo con la fila 1, es decir, a la fila 1 la paso hacia abajo y a la fila 2 hacia arriba. Así que no voy a necesitar hacer mucho procedimiento, simplemente la intercambio y cambio signo. Cambiamos signo a la fila 2 y me quedaría más 1, menos 2, más 4 y menos 6. Y más 6, perdón. Pero esto ahora va a ser fila 1, la paso hacia arriba. Y la fila 1 la paso hacia abajo. Es así intacta porque no le cambié signo. Y la tengo acá. Ahora ya tengo el 1. Ojo que ya tengo el 1 que yo necesitaba. ¿Cómo hago para hacer estos dos de acá abajo 0? Porque me dice que estos dos tienen que ser 0. Para hacer estos dos ceros, pues ya teniendo el 1 es fácil, porque con este 1 puedo ir multiplicando por el número opuesto que esté aquí, el opuesto del número que esté aquí, y al sumar me va a dar a 0. Así que esa es la estrategia. La estrategia básica en general, señores, es primero ir obteniendo los 1 y ya después se pueden obtener los 0. Yo acostumbro a primero hacer el 1, con este 1 hacer estos dos ceros, luego hago a este 1, luego con este 1 hago estos dos ceros, y por último este otro 1 para hacer estos dos ceros. Yo primero me encargo de crear los 1 y luego con esos mismos 1 hago los 0. Acá entonces la operación es sencilla. Sería multiplicar por menos 6 la fila 1, dado que la fila 2 aquí quiere un 0. Entonces multiplico por menos 6 la fila 1 y luego le sumo la fila 2 y el resultado lo dejo en la fila 2. Entonces, para acá poderlo eliminar, acá necesito un menos 6. Menos 6 más 6 va a ser 0 y ese es el 0 que yo quiero aquí. Entonces, vamos a hacer. Por menos 6 la fila 1, simplemente multiplico y cambio signo. Menos 6 más 12, menos 24, menos 36. Y abajo escribo la fila 2. En este caso sería 6 menos 4 menos 3 y 30. Operación habitual de suma y resta. Aquí me queda 0, aquí me queda 8, menos 27 y menos 6. Ahora reescribo la matriz, pero ahora con la fila cambiada, ya con esta fila transformada más bien. Y me quedaría la primera idéntica, tal como estaba, la segunda ya con la primera transformación y la tercera que no le tocaba.
Aprovechando este 1 puedo hacer lo mismo para eliminar el menos 2. Y pues sería técnicamente lo mismo. Dado que el 2 de abajo ya es negativo, entonces a la fila 1 solamente sería multiplicarla por 2 para colocar un 2. Y ese 2 con este 2 se cancelarían y me quedaría el 0 que yo necesito en la parte de abajo. Así que hagámoslo. 2 veces la fila 1. 2 por 1, 2. 2 por menos 2, 4. 2 por 4, 8. Y 2 por 6, 12. Sumo la fila 3, porque en este caso aquí es donde quiero un 0. Entonces agregamos la fila 3. Al tener esto, una suma y resta habitual, y decimos 2 menos 2, 0, menos 3, 12, 20. Pero esto ahora va a ser la fila 3. Así que reescribo la matriz con la transformación de la fila 3. Y ya nos queda de esta manera. Ya vamos con los dos ceros. Según el orden, ahora yo necesito un 1 en la parte central, para que con este 1 podamos eliminar estos otros dos de acá, tanto el menos 2 como el menos 3. Así que puede que pensemos cómo vamos a eliminar ese 8. Pues en este caso hay dos maneras. La primera es dividiendo todo entre 8. Y pues toda la fila 2 entre 8, pues, sí, me daría el 1. Pero al hacerlo aquí me quedaría una fracción, aquí otra fracción, y quiero dejar la fracción como el último recurso. Pero de que se puede, se puede. Pero lo que sí puedo ver es que aquí tengo un menos 3. Y si yo multiplico a 3 por 3 me queda 9. Y el 9 y 8 tienen diferencia 1, así que de ahí puedo sacar el 1. Entonces, ¿qué pasaría entonces si yo multiplico a la fila 3 por menos 3 para que este 3 quede como 9 positivo? Y restar la fila 2 para que al 9 quitarle 8 me quede 1. Y ese es el 1 que yo quiero aquí. Ahí vamos, ¿no? Entonces, fíjense bien esto que hice. Claro que alguno de ustedes me diría, y que se puede primero multiplicar por 3 aunque te quede negativo. Sí, aunque después multipliques por menos 1. Sí, sería un proceso más largo porque aumentaría un paso, pero se puede perfectamente. ¿Se puede solo dividir entre 8? Sí, se puede. Claro, aquí te van a quedar fracciones. Igual van a quedar fracciones más adelante, pero a mí me gusta dejar la fracción como el último recurso. Pero vamos a continuarlo así como lo llevamos. Pueden hacerlo, conste. Si lo hacen, lo pueden subir como una foto en comentarios para que también los que vean el video y tengan la duda de cómo hacerlo, miren cómo quedaría si dividimos con 8. Entonces, multiplico por menos 3 toda la fila 3. Y me quedaría 0, 3 positivo, menos 36, menos 60. Deben de tener mucho cuidado con la multiplicación de signos en este tipo de problemas. Un error de signo nos lleva en el saco todo el ejercicio y pues estaría malo. Ahora resto la fila 2, es decir, cambio los signos a la fila 2. Y me quedaría menos 8 más 27 más 6. Luego sumo y resta y tenemos el 1 que yo quería, miren. Y todavía no hemos entrado a decimales, a fracciones, perdón. Esto ahora pasa a ser la fila 2, pero vamos a abrir otra página. Ahora que ya tenemos la fila 2 incrustada, fíjense muy bien, lo que vamos a hacer es eliminar tanto al menos 2 como al menos 3 aprovechándonos del 1. Y pues fácil. Si multiplico por 2 la fila 2 y le sumo la fila 1, voy a obtener al 0 que yo quiero. Y eso lo mando a la fila 1. Es fácil, ¿no? De aquí en adelante es súper sencillo. Digamos que lo más difícil aquí es obtener los dos primeros ceros y el 1. Ya después de aquí vamos de viaje. Entonces multiplicamos por 2 la fila 2. 0, 2, menos 18 y menos 108. Ahora le sumo la fila 1, es decir, 1 menos 2, 4 y 6. Suma y resta, sencillo. Y ahí ya lo tenemos. Esto pasa a ser la fila 1. Volvemos a escribir la matriz, pero ahora con las transformaciones que se le hicieron. Y ya tenemos al 0, miren, esto es lo importante. Esto es importantísimo. ¿Cómo me van quedando los números? 1, 0, 0, 0, 1 y ahora necesito el otro 0 aquí. Y pues está fácil porque si ya tengo al 1, solo multiplico por 3 esta ecuación. Es decir, multiplico por 3 la fila 2 y le sumo la fila 3. De ahí voy a obtener un 0. Y eso va a ser la fila 3 porque es el 0 que yo quiero abajo. Entonces, hagámoslo. 3 por 0, 3 por 1, 3, 3 por 9, 27 negativo y 3 por 54 negativo, menos 162. Y ahora le sumo la fila 3, agrego la fila 3 y obtengo el 0 que andaba buscando, señores. Miren, facilito, aquí tengo el 0.
Ahora esto va a ser la fila 3, así que vuelvo a reescribir mi matriz, pero ahora con la transformación de los ceros. Y listo. Ahora, ¿qué necesito acá? Acá necesito un 1. ¿Ya se fijaron? Acá necesito un 1. Y dirán ustedes, ¿cómo sacamos el 1? Bueno, arriba está un 14, ¿no? Entonces, si yo multiplico por menos 1 arriba, o más bien, yo multiplico por menos 1 abajo, ojo con esto, multiplico por menos 1 abajo y le sumo la fila 1, obtengo al 1. Sí, pero es que hay un detalle. Al hacer esto, sumaría al 1 con 0 y aquí me quedaría un 1. Entonces me regreso, vuelvo a colocar un 1 aquí y eso no lo quiero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no me conviene tocar el 14. La otra manera sería tomar el 9, pero resulta que con el 9 no voy a obtener un 1. Así que aquí el último recurso es dividir entre 15. Entre 15 negativo, para que aquí me quede un 1 positivo. ¿Ya vieron? Ya aquí ya no hay más. Tengo que dividir entre 15. Bueno, entre menos 15, repito. Que lo correcto sería multiplicar por menos 1 sobre 15. Y eso es lo que vamos a hacer. Multiplicamos por menos 1 sobre 15 a toda la fila 3 y a eso lo voy a dejar en la fila 3. Como no voy a hacer ninguna operación más, simplemente voy cambiando signo y poniendo un 1, entonces no voy a agregar nada más que la nueva matriz ya con esa división. Y nos quedaría arriba la ecuación, la fila 2 y la fila 3 con el 1 que yo necesitaba. Menos con menos se hace más, recuerden, y 15 con 15 es 1. 15 entre 15 es 1. Luego aquí menos entre menos da más y tengo 142 sobre 15. Ya tengo los datos de la fila 3 tal como yo los necesito. Ahora con este 1 yo puedo eliminar a estos dos de acá. A la fila 2 si lo multiplico por 9 y le sumo la 2 ya me da el 0. Luego por 14 abajo y sumo la 1 ya tengo el 0 de arriba. Es decir, una vez que ustedes tienen el 1, este ejercicio se resuelve solo. Así que vamos a eliminar el 9. 9 veces la fila 3 para poner un 9 aquí. Le sumo la fila 2 que es menos 9 para obtener un 0 aquí. Y ese resultado lo mando a la fila 2. Así que vamos a hacerlo. 9 veces la fila 3 multiplico por 9. Aunque parezca que quedan números grandes, pero bueno, ustedes saben que la respuesta sí va a dar, ¿no? Entonces 9 por 0 es 0, por 0 es 0, 9 por 1 9 y 9 por 142 sobre 15 se puede simplificar, recuerden, con el 5, con el 15, tercera y tercera. Y me queda 142 sobre 15. 426 sobre 5. Al multiplicar el 9 por el 142 sobre 15. Así que me queda esta fracción. Luego le sumo la fila 2. Y la fila 2 es esta de acá. ¿Ves? Hago la suma y resta sencillo. Y aquí ya tengo el 0 que necesitaba. Pero acá me queda una suma de fracciones. Bueno, en este caso una resta. Entre una fracción y un entero. Recuerden que el procedimiento de sumar y restar fracciones es un procedimiento sencillo que ustedes lo pueden ya resolver. En este mismo video, pero al inicio, cuando estábamos viendo el método de Gauss, hice aquí una operacioncita con este tipo de ejemplo para que lo puedan ustedes replicar en este otro. Así que nos queda como resultado 156 sobre 5. Reordeno nuevamente la matriz y ahora tengo esto. Fíjense muy bien. Me estorba este menos 14. Pero teniendo el 1 de abajo, pues está fácil, porque simplemente digo 14 veces la fila 3, dado que arriba es negativo, entonces abajo lo necesito positivo. Y a esto le sumo la fila 1. Y al sumar esto, me va a dar el 0 que yo necesito arriba. El resultado de toda esta fila va a ser siempre en la fila 1. Así que lo hacemos. Multiplico por 14 toda la fila 3, 0, 0, 14. Y aquí me va a quedar un número algo grande, ¿no? Porque recuerden que es 14 por 142. Entonces me quedan 1988 sobre 15, siempre conservando el denominador. Y luego sumo la fila 1. Y tengo la fila 1. Ahora lo que hago es una suma y resta sencilla. Y me queda el 0 que andaba buscando. Recuerden que esta operación es una operación entre fracción y entero. Pueden revisar el método de Gauss aquí en este mismo video para que miren cómo se hace. O pueden buscar también un video donde se encuentren operaciones con fracciones que también están aquí en mi canal o en el canal de alguien más. No pasa nada. Simplemente es recordar la operación de suma entre una fracción y un entero. Al hacer esto, pues me queda 458 sobre 15. Reestructuro la matriz y ojalá esto se hiciera más fácil de lo que ya es. Pero ya está. Miren, tenemos 1, 1, 1 y todos los ceros que yo buscaba. Y acá tengo las respuestas.
Esto ahora lo cambio. Ya lo voy a cambiar, lo voy a pasar al sistema como tal. ¿Cómo lo hice? Bueno, les explico. El 1 significa la posición de X. Ojo, que estas son las posiciones de X, de Y y de Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, en la primera ecuación solo hay X y es una X. Entonces quita X. No hay Y, no hay Z y del resultado 458 sobre 15. En la siguiente no hay X, pero hay Y, no hay Z. Entonces Y igual 156 sobre 5. En el de abajo no hay X, no hay Y, pero sí hay Z. Y Z igual a 142 sobre 15. Y estas son precisamente las respuestas del problema. Así que solo nos queda el paso 4, responder la pregunta del problema. Y decimos, la altura de la torre será de, ojo, el valor de X, 458 sobre 15, o sea, 30,53 metros. La longitud del muro será de 156 sobre 5, que es el valor de Y, o sea, 31,2 metros. Y la longitud del andén será de, el valor de Z, 142 sobre 15, o sea, 9,5 metros. Y de esta manera, señores, hemos llegado al final del problema. Recuerden suscribirse, darle like, compartirlo para que otras personas también tengan acceso a esta información. Nos vemos en el siguiente video.